Muy buenos días, hermanos. Es un gran gusto poder saludarles esta mañana. Vamos a estar realizando el devocional correspondiente al día de hoy. Bien, y vamos entonces a iniciar orando al Señor para pedir dirección en este tiempo y que el Señor nos toque la vida, el corazón, el alma, la mente y nos pueda estar en este tiempo edificando a fin de poder construir nuestra vida cristiana en pro de avanzar. Muy bien, inclinamos nuestro rostro y en estamos vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por esta enorme oportunidad, por este privilegio de poder dirigirnos a ti. Señor, nos presentamos ante ti en medio de situaciones, de circunstancias, de penas, también de alegría, Señor, en situaciones a veces que están balanceadas y a veces no, Señor. Conoces bien las circunstancias de cada uno. Y en medio de ello nos acercamos a ti, Señor, para poder ser restaurados, para poder ser edificados, para poder, Señor, en cercanía y proximidad a ti, Señor, recibir toda dirección, toda guía y toda orientación que viene de lo alto. No es sabiduría humana, sino es sabiduría celestial la que proviene de ti. Aquella sabiduría que es válida, unitaria, Señor, y suficiente para nuestras vidas, Señor, para que el propósito central, el cual es tratado para nosotros, que seamos conformados a la imagen, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que podamos tener ese crecimiento, Señor. Dirige nuestras vidas en ese sentir, en ese alineamiento, Padre Santo, y que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre estemos unidos a ti, Señor. Oramos así en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, siempre es un gusto, más que un gusto, es un honor poder compartir tiempo, compartir la palabra, compartir alabanzas, compartir adoraciones al Señor. En esta mañana vamos a tratar algo bastante interesante, algo que va a ser de suma edificación para nuestras almas, ¿ok? Y está compendido en el libro de los Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 14 al 42. Si lo tienen en sus Biblias a la mano, genial. Si no, ya mismo lo estoy proyectando en este tiempo aquí mismo, ¿ok? Bien, vamos a dar lectura, es un poquito largo, ¿ok? Vamos a dar lectura y posteriormente vamos a abordarlo a la brevedad. Muy bien, tengo la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes en casa alguna otra versión, dale, va muy bien, ¿ok? Bien, titula El primer discurso de Pedro, vamos a leer desde el 14 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se cubrirá, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me parece que aquí me faltó poner los versículos que faltan para llegar al 42, pero yo le voy a dar lectura aquí mismo en la Biblia física, impresa, y ustedes pueden seguirme la secuencia en sus Biblias. Muy bien, entonces me falta leer del 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo y se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para que Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, palabra del Señor. Vamos entonces en este tiempo a abordar este amplio pasaje que hemos visto y vamos a básicamente tocar 3 puntos. Bien, 3 puntos. El contexto histórico, primero, vamos a situarnos en el marco en el cual se desarrolla este primer sermón de Pedro. Muy bien. En segundo lugar, vamos a tocar el tema de lo que sería el modelo de predicación. ¿Ok? Un modelo de predicación del cual nos vamos a pensar para poder introducir en nuestra manera de compartir la palabra y el evangelio del Señor a las personas. Bien. Y en tercer punto vamos a enfocar lo que serían las enseñanzas misioneras. Bien, algunas enseñanzas misioneras que podemos aplicar con practicidad a nuestra vida evangelística. Muy bien, ok, bien. En el contexto histórico vamos a tocar algunos puntos breves y claves. Esto se sitúa bien en el día de Pentecostés.
Bien, recordemos que el Pentecostés es una fiesta judía conocida como la fiesta de las semanas o el Shabbat, que se celebra 50 días después de la Pascua. Originalmente era una celebración de la cosecha, pero con el tiempo también pues llegó a conmemorar la entrega de la ley en el monte Sinaí. Bien, ahora, no olvidemos, bien, que esto se desarrolla en el marco de la venida del Espíritu Santo, que el Señor había prometido antes de partir, ¿ok? Y esto da consumación a este hecho, lo vemos en el capítulo totalmente explayado previamente, ¿ok? Y Hechos 2 comenzaría entonces con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, ¿bien? Quienes estaban reunidos en Jerusalén. Esto ocurrió entonces 10 días, vamos haciendo un conteo, 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, como se describe en Hechos 1, los versos alrededor del verso 9 al 11, ¿ok? Jesús les había prometido que recibirían el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el verso anterior, en Hechos capítulo 1, 8. Ahora, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿ok? Un sonido como de viento recio está descrito, si la memoria no me falla, de viento recio y lengua de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Bien, entonces esto conllevó, naturalmente como está narrado, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Cita la llenura del Espíritu Santo, ¿bien? Y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, ¿ok? Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ok? Bien, estamos construyendo, ojo, lo que sería el contexto histórico de cómo se desarrollaron los hechos en el momento o previamente al primer sermón de Pedro, ¿bien? Ahora, este sermón, este primer sermón de Pedro, que es bastante concurrido, se desarrolla en medio de una multitud en Jerusalén, puesta que estaba lleno de judíos devotos de todas las partes del mundo conocido en ese entonces, ya que habían venido para celebrar lo que acabamos de citar, que es el Pentecostés. Entonces, los que vieron a los discípulos que estaban hablando en diferentes lenguas, ellos estaban totalmente atónitos, estaban pues asombrados y perplejos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma nativo. Ok, esto lo vemos alrededor del versículo 5 al versículo 12, previamente a lo que estamos analizando esta mañana. Ok, estamos en el capítulo 2. Bien. Algunos de estas personas, de esta concurrencia, se burlaban y decían que los discípulos pues estaban em, ebrios, ¿ok? A lo cual Pedro pues desmiente citando que era la hora tercera del día, o sea, aproximadamente las 9 de la mañana, lo cual era pues representaba una imposibilidad de que esta acusación sea factible. Muy bien. También hay que notar de que es el emisor de este mensaje, el apóstol Pedro, ciertamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Y es el emisor del mensaje. Ahora hay que tomar en cuenta también esto, ¿no? El personaje de Pedro como uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. Él asume un papel de liderazgo en este momento crucial, en el cual se está dando los cimientos de la iglesia primitiva, de la iglesia del siglo I, después de que el Señor había ascendido. Entonces, el apóstol Pedro traía ciertamente una serie de historial, ¿no? La cual tiene una contraparte, ¿no? Una antesala en la cual tiene una serie de rasgos y luego, consecuentemente, una postparte de la cual tiene otra serie de rasgos, los cuales sería interesante hacer notar, porque en la antesala, a pesar de haber negado a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, ahora, posteriormente, entonces, lleno del Espíritu Santo, se levanta él, se levanta muy valiente y con denuedo para dar testimonio público de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Entonces es importante y algo muy crítico poder hacer notar la transformación del apóstol Pedro, un discípulo asustado que niega a Jesús a un predicador audaz y lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto ilustra pues el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿no? Y creo que es la historia de todos, ¿no? La forma como llegamos al Señor y la forma como después de haber sido redimidos somos transformados día a día.
Y de eso, de hecho, de eso se trata la vida cristiana, ¿no? De una transición que no es unitaria, es decir, que no es únicamente en el momento de la regeneración, sino que trasciende y viene en una proporcionalidad conforme avanza el creyente en su vida. Va construyendo una vida cristiana, una vida descendida, una vida de comunión con el Señor. Y esto naturalmente tiene que tener una manifestación de fruto como evidencia, en calidad de evidencia, no en calidad de requisito. Porque recordemos que nosotros creemos, lo que enseña la palabra, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, vemos esta transición en la vida de Pedro y también la vemos en nuestras vidas. Y creo que es, digamos, necesario en toda la vida de creyente poder ver esta manifestación, este fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, para cerrar esta parte del contexto histórico, pues diríamos que es el cumplimiento de muchas profecías, ¿no? Sabemos que en la vida del Señor hay toda una serie de profecías en el Antiguo Testamento y muchas de ellas cumplidas. ¿Dónde nacería? ¿Cómo se llamaría? De quién procedería? Etcétera, etcétera. Hay una serie de profecías y todas ellas tienen cumplimiento, ¿no? Pedro hace referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente al profeta Joel. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Joel, aproximadamente el verso 28 al 32. ¿Ok? Y también hace una referencia también a David. Esto lo podemos ver en Salmos 16, en el intervalo de los versos 8 al 11, y Salmos 110, verso 1. Bien, este era crucial porque la audiencia de Pedro, pues, era principalmente judía y ellos estaban muy familiarizados con la narrativa escritural, conocían bien el Antiguo Testamento. Entonces, Pedro, al citar en las profecías, Pedro demuestra que estos eventos que se estaban presenciando eran el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a través de los profetas. Y esto ayudó pues a validar su mensaje y a conectar pues con la venida del Espíritu Santo con el plan redentor de Dios. Entonces, en este contexto histórico que hemos abordado, se nos muestra cómo Dios preparó cada detalle para que el mensaje del Evangelio fuera proclamado poderosamente en un momento y un lugar donde muchos pudieran escuchar y ser impactados. ¿Ok? Entonces, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el inicio de la misión de la iglesia para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Muy bien. Entonces, una primera aplicación que podríamos extraer y con practicidad poder, digamos, introducir en nuestra continuidad es entender que este contexto histórico nos ayuda a ver la soberanía del Señor en la historia y cómo Él cumple sus promesas. ¿Ok? Nos anima a poder confiar en el poder del Espíritu Santo para transformar vidas y equipar a los creyentes para ser testigos valientes de Jesús, tal como lo hizo el apóstol Pedro y los demás discípulos. Amén. Entonces, esa es la primera parte de este devocional. Bien, hemos leído entonces el desarrollo. Es una narrativa, bien, es una narrativa extensa de aproximadamente 28 versículos lo que hemos leído. Y en ellos encontramos, en medio de esa narración, una estructura de predicación que bien sería poder implementar en el momento de que nosotros compartamos el Evangelio. Bien, entonces, si desmenuzamos este primer sermón de Pedro, encontraríamos un modelo de predicación bastante adecuado y conveniente. Recordemos que Pedro estaba inspirado, ¿ok? Estaba inspirada por Dios, así que este modelo de predicación es algo que viene del Señor. Muy bien. Ok. Entonces, en algunos puntos podríamos, a grandes rasgos, poder ver como primera instancia una introducción, ¿no? Vamos a decirlo entre comillas, una captación de atención. ¿No? Porque Pedro inicia con una aclaración. Pedro se pone en pie con los 11 y aclara que los discípulos no estaban ebrios, como algunos pensaban, sino que lo que estaban viendo es el cumplimiento de una profecía, como ya bien hemos citado en el contexto histórico. Bien, entonces, de cada uno de estos puntos
de modelo de predicación estructurado que vamos a ir citando, vamos a ir a la par también comentando alguna aplicación. Bien, entonces como aplicación conviene comenzar el sermón abordando quizás una mala interpretación, un malentendido o una preocupación común que pueda tener la audiencia. ¿Ok? De repente hay personas que cuando te escuchan, que estás desarrollando tu sermón o tu compartir evangelístico, pues ya tienen un prejuicio en mente, ¿no? Ya tienen algo, algún cliché, algo que ya tengan predeterminado para de repente objetar o ponerte algún limitante al momento de poder compartir la palabra. Entonces, en esta parte, pues habría que desarrollar eso, ¿no? Establecer un punto de conexión con las personas y pues inminentemente obtener la atención para poder, digamos, desarrollar plenariamente la exposición del Evangelio. Bien, entonces una vez que ya tenemos sentado esto, podemos entrar a lo que sería la explicación bíblica, la referencia de las Escrituras, que es una de las partes centrales, ¿no? Recuerda lo que hizo el apóstol Pedro en esto. Él cita la profecía de Joel, como habíamos dicho, capítulo 2, del verso 28 al 32, para explicar el derramamiento del Espíritu Santo, que sería una señal de los últimos días. Como aplicación podríamos utilizar las escrituras, naturalmente, para explicar lo que está sucediendo en el contexto de tu audiencia, o sea, de las personas que nos están escuchando. El uso de la Biblia, recordemos, nos da autoridad y claridad al mensaje. Muchas veces, cuando predicamos, cuando estamos compartiendo la palabra a las personas, solemos hacer una buena exposición del Evangelio, pero a veces nos olvidamos de citar la Biblia. Y este sermón, este primer sermón del apóstol Pedro, nos enseña contrariamente de que sí debemos citar las escrituras, ¿ok? Se debe respaldar, que se debe dar una validez a lo que estamos exponiendo o lo que estamos compartiendo en la palabra, pero con el respaldo propio de las escrituras. Bien, bueno, continuamos. Se hace la presentación del Evangelio, ¿no? La presentación de Jesús, la vida, la muerte y la resurrección del Señor. ¿Mm? Que sería prácticamente la definición de evangelio. Si vamos a 1 de Corintios 15, en los primeros versículos el apóstol Pablo hace una semántica, o sea, un significado muy preciso de lo que sería el evangelio. La vida, muerte, resurrección del Señor, pero el significado que eso tiene para nuestras vidas, o sea, la trascendencia que eso tiene para nuestras vidas. Y eso es el evangelio por lo cual somos salvos. Entonces, el apóstol Pedro, cuando aborda esto, pues definitivamente trata bien sobre Jesús, palabras, ¿no? Que es acreditado por Dios. Pedro habla de los milagros, prodigios y señales que Jesús realizó, mostrando que fue enviado por Dios. ¿Ok? La crucifixión y resurrección también es citada por Pedro y explica que Jesús fue crucificado según el plan de Dios. ¿Ok? Las palabras textuales, ahí mismo las podemos encontrar que dice por anticipado conocimiento o consejo de Dios. Es decir, que nada de esto ocurrió aleatoriamente y al azar, ni por casualidad, sino que fue diseñado por Dios mismo. Y eso lo podemos ver en el protoevangelio desde Génesis 3:15, cuando Dios, al dirigirse a la serpiente que engañó a Adán y Eva, al diablo, Dios mismo traza lo que sería el camino de redención para la humanidad. ¿No? Y él asegura que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del enemigo, lo que conocemos como el protoevangelio, ¿no? Entonces es Dios mismo quien resucita a Jesús, ¿ok? Venciendo a la muerte. Como aplicación de toda esta sección, debemos presentar claramente quién es Jesús, qué hizo y su significado para la salvación. Esto es el corazón del Evangelio, la centralidad del Evangelio. No olvidemos que la Biblia es cristocéntrica y de tapa a tapa nos está tratando precisamente esto, el plan redentor de un Dios amoroso hacia la humanidad. Es el mensaje central Jesucristo de toda la Escritura. Muy bien. El apóstol, continuando con el modelo de predicación, bien, eh, da un testimonio de las Escrituras, una confirmación profética, ¿no? Esto lo vemos entre el verso 25 al verso 31 aproximadamente del capítulo que estamos tratando en este tiempo.
Cita los salmos de David, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿ok? Para mostrar que también David profetizó sobre la resurrección del Mesías. Entonces, como aplicación de esto, ¿ok? Debemos utilizar, vale la redundancia, y estoy, digamos, cayendo en la insistencia, de que debemos utilizar las escrituras para confirmar y validar el mensaje de Jesús. Bien, esto demuestra entonces la continuidad y cumplimiento de las promesas del Señor. Muy bien. Ahora, declaración de la verdad de que el Señor Jesús es el Señor y es Cristo. Muy bien. Entonces, el testimonio de los apóstoles, específicamente en la persona de Pedro, él afirma que todos los apóstoles son testigos de la resurrección. Bien, encontramos en esa narrativa y de que también el Señor Jesús ha sido exaltado a la derecha de Dios y ha recibido del Padre el Espíritu Santo, el cual ha derramado. Bien, entonces Pedro está declarando que Dios ha hecho a Jesús a quien crucificaron, tanto Señor como Cristo. Bien, entonces cuando nosotros de manera aplicativa estamos haciendo una exposición del Evangelio, debemos declarar, ¿ok? Claramente la verdad sobre Jesús y su señorío. ¿Ok? Este es un punto culminante, ¿ok? En el mensaje de evangelismo que nosotros realizamos. Bien, obviamente tenemos que tener un llamado a la respuesta, ¿ok? Una vez que hemos explicado el evangelio, tenemos que proceder al llamado al arrepentimiento. Y naturalmente eso con el tiempo pues tendrá un, una concretización de lo que sería el bautizo, la vida congregacional, el camino de la santidad y todos los demás aspectos que conllevan en la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, en este punto del arrepentimiento, no olvidar que arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de rumbo, tiene que haber una convicción natural del pecado. ¿Ok? No olvidemos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado. Entonces, el poder que viene de este mensaje respaldado por el Espíritu Santo tiene esta cualidad, ¿ok? De convencer al pecador de su pecado. Bien, entonces en la narrativa que estamos tratando, la multitud se siente compungida, incluso desconcertados, porque una vez que se ven acorralados por el convencimiento del pecado, no saben qué hacer. Y es precisamente la pregunta que se plantea. Ellos mismos dicen, ¿qué haremos? ¿Mm? Y lo que hace el apóstol Pedro es hacer un llamado al arrepentimiento. Les dice que se arrepientan, que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ellos, para sus hijos y para todos los que estén en lejanía, ¿no? Entonces, en esta exhortación, Pedro lo realiza y, por supuesto, encontramos una aplicación, ¿ok? Que este llamado al arrepentimiento tiene que estar bien incrustado, tiene que estar bien claro en nuestro llamado al arrepentimiento, ¿no? Se invita a las personas a poder responder al Evangelio a través del arrepentimiento y en la fe de Jesús, ¿no? Naturalmente, esto pues nos lleva a una última fase que es la cosechada de nuevos creyentes, que es, digamos, una parte muy hermosa en la cual somos testigos de uno, probablemente del mayor milagro que Dios pueda realizar, que es convertir a un muerto en delitos y pecados, como dice Efesios, convertirlo a vida, ¿no? A vida. Como está escrito en el Antiguo Testamento, darle un corazón nuevo, capaz de poder seguir su voz, sus estatutos y poder seguir a Dios, amar a Dios. Algo que el inconverso, el no creyente, es incapaz de hacer. Entonces, Dios es muy poderoso y muy capaz de hacer. Por eso dice en el capítulo 1 de Romanos que el Evangelio es poder, poder, viene del griego dunamis, que significa dinamita, que es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Entonces, esto tiene como climas la conversión y el bautismo, no de uno ni dos, sino de 3.000 personas que aceptaron, ¿ok? Aceptaron el mensaje. Perdóname que se me está apagando la computadora, voy a conectarle la batería. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Ok? Una conversión múltiple de 3.000 personas que aceptaron el mensaje, fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de creyentes. Entonces, eh,
debemos esperar y orar por una respuesta en el Señor. Nosotros no podemos manipular eso. Nosotros solamente somos los portavoces, hacemos la función de la atalaya, ¿verdad? Es decir, llevamos el mensaje, lo compartimos, pero es el Señor quien se encarga de que esta palabra tenga una germinación en la vida de las personas y por lo tanto de un crecimiento. Eso ya es un campo y terreno del Señor. A nosotros nos toca repartir mensaje y orar por estas personas para que Dios haga su obra, ¿no? Entonces debemos confiar en que Dios obrará a través de la predicación para atraer a las personas en él. Entonces, este modelo de predicación que brevemente sí he explicado está basado en el sermón del apóstol Pedro, el primer sermón, y nos proporciona pues una guía clara y efectiva para compartir el evangelio, ¿ok? Entonces, como parte final, algunos aprendizajes muy, muy importantes y muy lindos que hemos podido extraer de este primer sermón de Pedro son las enseñanzas misioneras, ¿no? En realidad, no es que existan solamente algunos que son misioneros, ¿no? En realidad, todos somos por definición misioneros, todos. Todos estamos llamados a la gran comisión de Mateo 28, que el Señor mismo ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces, no es algo de exclusividad de aquel que tiene o que es nombrado por una iglesia misionero, sino que es algo que nos concierne a todos los creyentes. Entonces, vamos a traer algunas enseñanzas misioneras que podríamos encontrar en este primer sermón de Pedro. La importancia, ojo aquí, la importancia de una proclamación audaz. ¿Ok? Pedro se levantó junto a los otros 11 apóstoles y proclamó el mensaje de Jesús. Aquí es muy importante, escucha, con valentía y claridad. A pesar de las posibles burlas y el escepticismo, eso no le puso un limitante o no le generó algún tipo de vacilación al momento de anunciar el evangelio. Es decir, no te fijes en los prejuicios de la gente, no te fijes en el que dirán, quítate el temor, no te pongas limitantes a ti mismo, no digas de repente, no, es que yo a lo mejor no soy elocuente, soy corto de palabra, o de repente me trabo o tengo miedo. No, 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 olvídate de eso, ¿no? Antes piensa en el gran beneficio que le trae a las personas el ser expuestos a la predicación del Evangelio. Recordemos lo que acabamos de mencionar hace un momento. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que si tú expones a una persona al Evangelio, le estás exponiendo al poder de Dios para salvación, consecuentemente. Bien, entonces hay que pensar en eso antes que en los limitantes. Entonces, eh, no lo olvides, ser valientes en el testimonio, sin temor a la oposición o a la incomprensión. La misión requiere coraje, o sea que para hablar del Evangelio necesitamos este de nuevo. Así que si no lo tienes, si eres consciente que no lo tienes, ora al Señor para que lo tengas. Bien, confiemos en el poder del Espíritu Santo. El sermón del apóstol Pedro ocurre entonces después que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerda, esta llenura no solamente les dio la capacidad de hablar en diferentes lenguas, o sea, idiomas, sino también en el poder para testificar con efectividad. ¿Ok? Entonces, necesitamos depender del Espíritu Santo. La misión no puede ser llevada a cabo en nuestras propias fuerzas. ¿Ok? La autosuficiencia no es una buena guía en esto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser testigos efectivos y para que nuestro mensaje tenga impacto en la sociedad. Muy bien. Necesitamos, ojo, y te recuerda que estoy siendo insistente en eso, en el uso de las escrituras. En el uso de las escrituras. Bueno, estoy con un filtro de desenfoque, no se puede ver muy bien, pero este es mi Biblia. ¿Ok? Necesitamos el uso de las escrituras. Pedro basó su sermón en el desarrollo de las escrituras del Antiguo Testamento. Está citando al profeta Joel, está citando a David, para poder explicar los eventos de Pentecostés y la resurrección de Jesús. Lo está citando. Entonces, nosotros en el momento que predicamos el Evangelio no podemos dejar fuera las Escrituras, tienen que estar ahí incluidos. Muy bien. Entonces, la fundamentación bíblica es crucial en el mensaje misionero que esté basado en ello. La Biblia es la autoridad, recuerda las características de la palabra de Dios, inerrante, es suficiente, inequívoca, inspirada. Entonces hay tantos rasgos de la Escritura que nos dan esa esperanza para poder nosotros proclamarlo con bastante de nuevo, ¿no? Entonces también convendría también proporcionar contexto y la validación de nuestro mensaje. Todo ello en aras de las propias escrituras. Muy bien. Es cierto que nosotros eh, podemos, digamos, ser movidos por el Señor en un momento de predicación, pero tenemos que
citar las escrituras. Deja que la escritura respalde tu mensaje. Muy bien. El llamado al arrepentimiento, no lo olvides, ¿ok? Llamado al arrepentimiento para perdón de pecados. Y también no olvidar la universalidad, ¿ok? Universalidad del Evangelio. La misión de la iglesia es global. El Evangelio es para todas las personas, sin distinción de raza, cultura e idioma. Entonces, nuestra misión es llevar el mensaje de Jesús a todas las personas, no hacer acepción de personas, como está escrito, ¿no? Bajo ninguno de los criterios, ni siquiera por el vecindario, si de repente tal vecino no me cae o no me saluda nunca, ¿no? O en el trabajo, personas que de repente son difíciles o conflictivas conmigo, ¿no? No podemos hacer ese tipo de acepciones. ¿M? Entonces, todo ello, si seguimos estas pautas, naturalmente tendría que tener un punto de arribo, que es la transformación de las vidas. Vemos en el sermón de Pedro que esto resultó en la conversión de ¿cuánto? 3.000 personas. Ni más ni menos. 3.000 personas. Un número, wow, impactante. Quienes fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de creyentes. Muy bien. Entonces, como punto final, no debemos olvidar respaldar la predicación con una vida intensa de oración, pero también nuestras vidas conducirlas en santidad. Muy bien. eh, Guardarnos del mal, guardarnos de caída y sobre todo estar inmersos siempre en una vida de oración. Bien, entonces vamos concluyendo el sermón del apóstol Pedro en Hechos 2, del 14 al 42, es un modelo poderoso para la misión de la iglesia hoy. Nos enseña entonces lo que hemos aprendido esta mañana sobre la valentía necesaria para proclamar el Evangelio, la dependencia del Espíritu Santo, la importancia de basar nuestro mensaje en las Escrituras. La necesidad de un llamado claro al arrepentimiento, la universalidad del Evangelio y la expectativa de ver vidas transformadas. Tiene que ser un deseo ferviente, hermanos. Un deseo ferviente en nuestras vidas ver eh, personas convertidas por diestra y siniestra. Uno de los objetivos de la iglesia este año es la duplicación de la iglesia que ha enseñado nuestro pastor. Entonces debemos compartir esa visión. ¿M? Y compartir esa visión no es solamente decir, sí, claro, me parece bien, ¿no? No, es involucrarse, poner manos a la obra, ¿no? Como hemos dicho en la comisión de Mateo 28, todos estamos llamados a hacerlo, todos, ¿no? Entonces, el Señor, o para el Señor es de su agrado esto, y así que debemos involucrarnos en las cosas que nos ha mandado. Como él mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso dijo el Señor, ¿verdad? Ya. Entonces, si amamos al Señor, uno de sus múltiples mandamientos es la evangelización. Si la amamos, entonces, naturalmente, evangelizamos. Bien, ok, entonces, eh, reflexión final de este devocional, ok. Podemos aplicar estas enseñanzas entonces a nuestra vida diaria y en nuestra comunidad. Recordemos, no será excepción de personas, ni de circunstancias, ni de situaciones, ni de localidades. ¿Ok? Podemos reflexionar sobre cómo estamos participando en la misión de Dios y buscar maneras de ser más efectivos en nuestro testimonio, siempre dependientes del Espíritu Santo y comprometidos con la verdad de las Escrituras. No olvides que tenemos una gran prerrogativa, una gran prerrogativa. Esta prerrogativa o ventaja es que no estamos en la gran persecución de la iglesia primitiva. No lo estamos. Aquí nadie nos pone una mordaza por evangelizar. No hay leyes, al menos no en este lado del occidente, ni en la gran mayoría del mundo. Lamentamos de que hayan países, sobre todo orientales, donde hay persecución a la iglesia, donde hay una censura a la predicación y las iglesias tienen que reunirse de manera clandestina. Realmente lamentamos y debemos siempre orar por ellos, ¿no? Más bien deberíamos tomarlos como modelos, porque los misioneros, las personas que allá van a predicar, en realidad nos dan un gran ejemplo de lo que es el denuedo para predicar. Porque nosotros aquí tenemos un contexto de libertad en el que podemos predicar, nadie nos va a matar, ¿no? Nadie nos va a encerrar en la cárcel, no hay tiranía contra el evangelismo. Y tenemos libertad y podemos hacerlo, pero no lo hacemos, siendo honestos. No lo hacemos o no lo hacemos como deberíamos, ¿no? Como deberíamos. Entonces debemos tomar eso también como una reflexión final. Tenemos la libertad, vivimos una era de libertad. ¿M? Entonces, pensemos en esto, meditemos en esto y que Dios nos dirija y nos acompañe en este camino
en este camino de vida cristiana en el cual uno de los pilares y de comisiones más importantes es la predicación de la palabra, llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a terminar ese tiempo orando al Señor. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias, Señor. Gracias por habernos ilustrado en este tiempo acerca del primer sermón de tu siervo, el apóstol Pedro, que ha sido uno de los sermones más edificantes que han sido registrados en toda la Escritura, Señor. Has utilizado a tus siervos desde la iglesia primitiva hasta el sol de hoy, Señor, para poder llevar tu santa palabra a todas las naciones. Tal vez nosotros no hacemos tan grandes cruzadas, Señor, evangelísticas, pero podemos hacer pequeñas acciones que serían grandes aportes, Señor, a tu reino. Pequeñas acciones como evangelizar en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Pero para ello, Señor, rogamos tu dirección y que nos quites aquellos limitantes que muchas veces son autoconstruidos por nuestra propia percepción, por una perspectiva equivocada que tenemos. El, quizás el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, la vergüenza o las enemistades o los prejuicios o la misma pereza también, Señor. O incluso nuestra falta de comunión contigo, nuestros propios pecados, nuestras propias negligencias en la vida cristiana y en el manejo, Señor, de los estatutos que tú nos has dado, Señor. Todos esos limitantes, Señor, que son o que muchas veces se muestran como barreras entre nosotros, Señor, elimínalas. Sácalas de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, poder involucrarnos más en la gran comisión que nos has dado. Rogamos por esto para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque cuando una persona se salva, es glorificada, Señor, tu justificación, tu amor, Señor, tu gran obra redentora por la humanidad. Es glorificado tu nombre. La Biblia nos enseña que el punto de partida y el punto de llegada, Señor, es tu gloria. Y queremos ser partícipes de ello también. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que son tantos que ni siquiera los podemos contar, Señor. Perdónanos porque nos equivocamos a diario. Y eso muchas veces entorpece nuestras oraciones, estorba, Señor, nuestra, nuestro aporte, la forma como nos desarrollamos en la congregación. Lo estorba todo, Señor. Límpianos del mal, límpianos del pecado y ayúdanos a conducirnos, Señor. Guía a tu iglesia, guíanos en esta gran comisión evangelística, Señor. Y a tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y tengan un hermoso día.